Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día bendito, especial, Señor, glorioso, en el cual, oh bendito Rey, nosotros vivimos, Señor, de lo que tú haces en nosotros y el que nos permite cada día, Señor, ir acercándonos más a ti, Señor, ir siendo más como tú quieres que seamos, Señor, siendo aún más formados, Señor, aún, Señor, cada día, Señor, dando, Señor, la forma que tú quieres, bendito Dios, y llegando hasta donde tú quieras, Señor. Estamos preparados, Señor, para estar en la batalla contigo, Señor, y para estar, Señor, siguiéndote, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y como les decía, vamos a compartir ese tema. Se llama El que creyere en Él. Y vamos a leer Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice: como está escrito, ahí en Isaías 28, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y obviamente la palabra está hablando, la profecía de Isaías estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, sabía que para algunos iba a ser tropiezo el que Él viniera, ¿verdad? Pero era la piedra angular, Pedro también lo dice, ¿verdad? La piedra angular, él es la base, como toda construcción tiene una piedra angular, ¿verdad? La que sostiene básicamente el edificio o de donde sale toda la estructura, ¿verdad? Toda construcción tiene una piedra angular. Eso, tantas veces hemos oído nosotros que invitan a la inauguración porque van a poner la primera piedra, dicen, ¿verdad? Pues esa precisamente es la piedra angular para poder construir. Voy a decir, es como la base que ponen, no sé si los ingenieros, supongo yo que son los ingenieros y no los arquitectos, ¿verdad? Los arquitectos solo lo diseñan, pero el ingeniero es el que construye. Entonces de ahí arrancan y todo el edificio tiene esa piedra angular. Es como la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene una piedra angular. Y de ahí arrancó toda la edificación, vamos a decir, aunque no es una edificación física, sino es una edificación espiritual, ¿verdad? De ahí arrancó todo para que pues fuera adelante la iglesia. Y aquí dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Es que muchas veces nosotros somos avergonzados, pero precisamente porque no nos cimentamos en Él, ¿me entienden? Sí, a veces hacemos cosas, hablamos el domingo bien, ¿verdad? El que es carnal discierne en lo carnal y el que es espiritual lo discierne en lo espiritual. Pero nosotros que somos espirituales, definitivamente nosotros ya no podemos decir que no lo somos, ¿me entienden? Pero actuamos a veces o discernimos en lo carnal. Entonces, cuando no se cree en el Señor, en realidad estamos actuando de una forma carnal. Entonces vamos a ser avergonzados, porque aquí dice que el que creyere en Él no será avergonzado. No importa que de momento nuestros detractores, nuestros enemigos, ¿verdad? Los que no están en contra, o sea, los que están en contra de la obra de Dios, ¿verdad? Crean que salieron victoriosos, ¿sí? Porque hay gente a veces que hace algo y cree que salió victorioso, ¿no? O sea, yo tenía la razón, pero si uno cree en el Señor, si uno está haciendo las cosas como Dios le dijo que las hiciera, si está siguiendo, está creyendo en la obra, en realidad no voy a ser avergonzado, ¿no? Sí. Tal vez un texto que no tenía aquí, pero
pero que le pasaba a Jeremías, ¿no? Jeremías 20. En Jeremías 20, ¿verdad? Está siendo perseguido incluso por los mismos profetas y por la gente de ahí, de donde él estaba profetizando, ¿verdad? Y les estaba diciendo qué era lo que iba a pasar, porque ellos en realidad no se rendían al Señor. Y aquí en el 20, dice 20, en el 7 arriba dice lamento de Jeremías, pero voy a empezar en el 20:10. Dice, vean lo que dice Jeremías: porque oí la murmuración de muchos, temor de muchas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos, dice, vaya que eran sus amigos, ¿no? Y si hubieran sido sus enemigos, miren, aquí está hablando de sus amigos. Dice, mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y son sus amigos. Piensen, a veces uno cree que tiene amigos y también están esperando el momento en que uno medio pase ahí para poner, echarle zancadilla a uno, pongón al suelo. Pero Jeremías creía en el Señor, ¿sí? Y el texto este dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Y dice Jeremías luego en el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso es una declaración de que él cree que Dios está con él. O sea, ven, él cree en el Señor. Y dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Luego dice, serán avergonzados porque ellos no creían en Dios. ¿Me entienden? Pero él que creía no iba a ser avergonzado. Entonces de una vez establece y dice, estos van a ser avergonzados en gran manera. Ni siquiera dice van a ser avergonzaditos, ¿verdad? Sí, un poquito, ¿eh? Sí, 5 minutos. No, aquí dice en gran manera. Y luego dice, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y es tremendo, ¿ven? Es eso que dice entonces Jeremías establece que él no va a ser avergonzado, sino que van a ser avergonzados los otros. Entonces nosotros podemos hacer una similitud en la palabra, con esa palabra que se había dado en Isaías 28, de que el que creyere en él, y aunque Isaías está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Aquí Jeremías está bien parado en el Señor, ¿verdad? En nuestro Dios, que es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque los tres son uno solo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, y Pedro también cita la misma escritura de Isaías 28:16 y dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí sí directamente, si ustedes ven el tema desde el 4 arribita, dice la piedra viva, está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el asunto nuestro, es que nosotros tenemos que creer en Jesús para no ser avergonzados, ¿verdad? Aunque, como les digo, en un momento alguien crea que venció, que Él es el mejor, que Él es el bueno y que nadie sabe más que Él y todo lo que quieran que alguien quiera creer, pero que no está fundado o fundamentado o cimentado en el Señor, entonces nos podría querer avergonzar. Pero mientras nosotros estemos en el Señor, no vamos a ser avergonzados, ¿verdad? Porque nosotros creemos en el Señor. Y aquí dice que el que creyera en Él. Entonces yo me paro ahí, como les digo, aunque alguien diga lo que diga, ¿verdad? De todos modos, yo no voy a salir avergonzado. Es más, es algo que debería quedar en nuestro corazón. Yo no me debería de sentir avergonzado, porque eso nos daña a nosotros también.
que nosotros, aunque no vamos a salir avergonzados de eso, no nos debemos sentir como tales, ¿me entienden? No debemos de salir de ahí, ay, porque si yo digo, ay, me avergonzaron por la palabra, en realidad, ¿qué le estoy diciendo al Señor? ¿Sí? Por tu culpa, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero no estoy creyendo en lo que Él dijo. Si Él dijo que las cosas van a ser así, van a ser así, aunque se vea lo que quieran. Estaba el profeta Elías, ¿verdad? Y dice, le dice a Gesi, a su siervo, entonces es Eliseo, no es Elías. Dice Elías, va a llover, le dice, ve a ver. Y aquel ve, ¿verdad? Dice, no se ve nada, ¿verdad? Tú ve a ver bien, ¿verdad? ¿Ven por qué? ¿Por qué le creía al Señor? Y aquel viene y le dice, ay Dios, mi chulo, le diría, ¿verdad? Hasta allá, se ve una nubecita, como la palma de mi mano. Prepárense, dice, porque va a llover. ¿Quién de nosotros podría entonces ver a veces cosas, voy a decir, tan mínimas, pero creer que de eso el Señor puede hacer grandezas, como con nosotros? Nosotros somos micras en realidad. Si vamos a la creación, somos, ¿qué? ¿No entienden? Hoy ¿cuántos vivimos sobre la tierra? ¿Cuántos miles de millones vivimos sobre la tierra? ¿Me entienden? Hoy. Y si agarramos toda la historia, ¿qué seríamos en realidad en medio de todo eso? Y Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. ¿Qué les parece? Porque Él así es de todos modos, como es su poder, no es el nuestro. En ese poder es en el que nosotros tenemos que cimentarnos. En ese poder es en el que nosotros tenemos que creer para no solo no ser avergonzados, sino no sentirnos avergonzados, ¿me entienden? Porque nosotros, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, entonces yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Me entienden? Yo decirle a alguien, es que venía a hacer esto. No, no puedo. ¿Y por qué? Porque no puedo, ¿no? A mí Dios me ha enseñado que no lo debo de hacer. Sí, que sos un no sé qué, que no sé qué. Mírense al mariquita y no sé qué. Todos ahí llamen, todos van a verlo. Y pueden decir lo que quieran. Yo no me voy a sentir avergonzado. Porque me dijeron eso, porque yo no quise hacer las cosas, porque Dios me dijo que no las hiciera. No, perdón, es que el que creyera en el Señor no será avergonzado, dice la palabra, ¿verdad? Mejor empezarle a clamar al Señor y que tenga misericordia de ellos antes de que Dios sobre, porque la ira de Dios es tremenda. Entonces nosotros debemos de entender la palabra, ¿verdad? Y clamar al Señor y decir, no, si yo no hago algo es porque Dios me dijo y yo le creo a Él. Ven. Y no porque el bullying, ¿va? Que dicen hoy, o la presión de grupo. Es que por eso sí voy, ¿va? Si no me van a sacar del grupo, ¿va? Sí, no saben lo que se van a perder si lo sacan a uno del grupo. En realidad tienen la posibilidad de que la palabra llegue a ellos y su vida su alma sea salva por la eternidad. Ven, van a perder en realidad la oportunidad de que yo esté ahí. Entonces yo tengo que ver que la mayor sabiduría que Dios me ha dado a mí es confiar en Él. ¿Sí? El Señor me ha dado sabiduría, pero esa sabiduría es, confía en mí. No confíes en tus fuerzas, ¿verdad? Porque miren, pues, yo puedo decir esto. Si alguien me dice, mira, vamos a ir a tal lado, y ahí te esperamos. Entonces yo, como soy bien buzo, va bien pilas, digo, va, ahí llego. Pero ya sé que no voy a ir. ¿Y por qué no voy a ir? Porque como yo soy de Cristo, yo no puedo ir ahí. Pero para quitarme a estos de encima, les dije que sí iba a ir. Entonces, ¿qué hice en realidad? Mentir. Entonces, ¿me entienden? No hice las cosas como deberían de ser. No confié en el Señor, sino confié en que yo soy bien astuto para mentirle a la gente, ¿verdad? Hasta hice cara de alegre que quería ir para que todos se emocionaran que yo iba a ir. Pero en realidad lo que estaba haciendo era mentir. No estaba declarando al Señor, decir, no, yo no voy a ir, mucha, perdonen por esto. Ya está. Sí, que eso es lo que, sí,
pero no voy. Ven, porque si no estoy mintiendo y creo yo, esas son mis propias fuerzas. ¿Y quién es el padre mentira? De todos modos sale ganando, ¿no? ¿Verdad? Ven, si voy, sale ganando, y si no voy, sale ganando, porque me eché la mentirota, ¿no? Es mejor que yo diga, no, fíjese que yo estoy fundado en esta piedra angular, ¿verdad? Esa es la base para mí. Él es la roca sobre la que está cimentada mi vida. No voy, ya está. ¿Sí? Así de fuerte, y aunque se le vengan todos encima, no voy. Y establezco en realidad que no voy a ser avergonzado a pesar de que yo diga eso. Porque si no, parece que más estoy confiando en mis propias habilidades. Cuando yo tengo problemas y no confío en el Señor, en realidad a veces me gusta más confiar en las personas o en las cosas, ¿sí? Algunos confían hasta en el horóscopo, ¿sí? Así es, por eso es que mucha gente busca algo más, ¿verdad? Pero tiene que verlo, tiene que leer ahí que el horóscopo dijo que hoy concentración mental a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, y ahí está la 2 de la tarde. Lo encuentra uno. ¿En dónde anda? Pero pone más su confianza ahí, sobre todo cuando nosotros oramos algo y le pedimos algo al Señor y no tenemos respuesta. Eso nos hace tambalear, ¿sí? Nos hace bajar nuestra fe. Muchas veces. Nosotros le pedimos algo al Señor y como no vemos respuesta, ya empezamos tiene que empezar la garrotera espiritual, ¿no? Hasta quedarnos ahí tiesos espiritualmente. ¿Por qué? Es que fíjese usted que Dios no hizo lo que yo quería. Pareciera que eso es lo que hacia donde nosotros vamos enfocados. Pero si yo le creo al Señor y no recibo algo que yo le pedí a Él, lo único que tengo que creer es que Él es el sabio. Él sabe por qué me lo da o por qué no me lo da. Ven, así de fácil. Entonces yo sigo, aunque otros vinieran, si pues, no que tu Dios te da todo lo que pedís. Pues pedirle que te dé ese caballo blanco de un cuerno aquí, ¿no? Para ver si lo que era, te lo trae, que no sé qué. ¿Sí? Y hay quienes se atreven a hacer ese tipo de, voy a decir, de confrontaciones, ¿verdad? De decirle a la gente, yo le pido a Dios y Dios me da todo. Cuidado, ¿sí? Porque eso en realidad ya se sale de la línea de creerle a Él. Porque entonces ya estoy confiando en que Dios va a hacer lo que yo quiero. Ya cambio, los papeles, ¿verdad? Pero mi creencia es en Él. Él me va a dar todo lo que yo necesito, sí. En el tiempo que quiera me lo va a dar. Pero yo no voy a ser avergonzado si sigo creyendo en Él, aunque los demás crean que yo fui avergonzado. Entonces, por eso les decía hace un momentito, no debemos de tomar esa actitud de sentirme avergonzado, porque Dios no avergüenza a nadie, ¿entienden? Dios no está ahí para que nosotros nos sintamos mal, sino que tal vez por nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos, nuestra propia confianza, es que entonces sí somos avergonzados, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros salgamos bien en Él, ¿verdad? Y para eso nos ha dejado, como dice Hebreos 11:6, nos ha dejado bases, ¿verdad? Cosas que nosotros debemos de poner en práctica en nuestra vida y vivir. Como la fe, ¿verdad? Que es obviamente base para poder creer en Él, ¿verdad? Y dice 11:6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Ven, la fe es así. Si yo estoy hoy aquí
si soy cristiano, si soy hijo de Dios, si estoy buscando de Él, si estoy viniendo los martes, los viernes, cualquier día que haya una reunión, si yo siento en mi corazón el anhelo de estar ahí, porque yo quiero estar ahí, siento en mi corazón, es porque yo debo de creer que hay algo para mí. ¿Me entienden? Pero no solo pensamos a veces, lamentablemente, en lo económico, en lo físico, ¿sí? En lo material. Y en realidad la fe, ni siquiera la fe es material. La fe es espiritual. Entonces, si yo tengo fe, tengo que creer, dice, y todo aquel que se le acerca tiene que creer que le hay. ¿Verdad? ¿Sí? Es necesario que creamos que hay para nosotros. Entonces, ¿qué hay del Señor para nosotros? Yo diría, ¿qué necesitamos de Él? Ven, en que creyere que Dios le puede traer paz, ¿qué cree que va a recibir? Paz. Hemos hablado muchas veces del texto aquel de Lucas, donde están las minas, ¿verdad? Sí, donde son los talentos en los otros evangelios, pero ahí dice las minas. Y el que solo tenía una mina, el que no hizo nada, le dice, es que yo sé que tú eras un Dios severo, que levanta cosecha donde no ha sembrado. Ven, qué terrible la expresión de él. Por eso lo guardé debajo del colchón, ¿va? Ven, qué tremendo lo que le dice a Dios. Y el Señor le contesta y le dice, el Señor de la viña, que es obviamente nuestro Señor, ¿verdad? Y le dice, por tus palabras yo te voy a juzgar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es Dios para mí? ¿Qué necesito del Señor? ¿Sí? ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos, nosotros en lo personal, cada uno, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas? ¿Sí? ¿Quién en verdad no sabe que tiene mal carácter? Que tenga mal carácter, pues no estoy diciendo no sé que todos tenemos mal carácter, no. Yo me refiero que alguien que tiene mal carácter sabe que tiene mal carácter y sabe que el mal carácter le ha traído problemas. Entonces, ¿por qué no le dice a Dios, Dios, yo voy a creer en ti, voy a creer que me hay? ¿Y qué me hay ahí? Que me cambie ese carácter. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque uno se da cuenta, ¿sí? Si a uno le gusta el chisme, se da cuenta, ¿sí? Y el que le gusta robar se da cuenta, le pican las manos. Perdón, pero es que así es. ¿Me entienden? Entonces no podemos seguir nosotros como el del chiste, ¿verdad? Que viene ahí en el anillo periférico, en la radio ahí encendida, ahí, la musiquita. De repente dice, interrumpimos este programa para decirles que, ¿verdad? Tengan cuidado por el anillo periférico porque anda un loco en contra de la vía. Y él viene manejando y dice, no, son varios, dice. ¿No se ha dado cuenta que el que va en contra de la vía es él? Ven, bueno, así nos pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios y no creemos que hay para nosotros. A veces tenemos los ojos puestos en otros y por eso no vemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Acaso Dios no conoce nuestras necesidades? Pues, si Él nos formó, Él nos hizo, a nosotros Él nos conoce desde aquí, del poco pelo que yo tengo de aquí, hasta allá las uñas largas que cargo ahora en los pies. Hasta ahí me conoce el Señor, a todos. Ven. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a llevar nuestra necesidad? Es necesario, dice, que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ven, ¿no sería para mí un buen galardón que el Señor me quitara el mal carácter? ¿Sí? No fue un galardón que Él me quitara a mí los deseos de beber. Ven. Todo eso es, y un montón de cosas que el Señor va a quitar. Esos son galardones en realidad. ¿Acaso me han avergonzado a mí mis amigos que me decían, vos venite a echar unas cervezas con nosotros? No, ya no bebo, ¿va? ¿Y por qué? Estoy yendo a la iglesia y en realidad yo no siento ya en mi corazón. Algo hizo Dios en mi corazón y ya no bebo. Ay, la mejor mula se nos está echando. Así me decían.
Y decía, no, que les voy a decir algo. El más mula se les está echando. Yo era más que ustedes por lo que hacía. Ahora menos que lo va a hacer, ¿no? Sería todavía, superaría lo que era haciéndolo, porque ahora ya tengo conocimiento. En aquel tiempo yo no tenía conocimiento, pero ahora tengo el conocimiento del Señor. Entonces no será un buen galardón. Tal vez en aquel tiempo no. Tal vez hablaban, tal vez la esperanza de ellos era, echémosle zancadilla, a ver si cae. Eran mis amigos, ¿va? Sí, ven, claudicará, dirían, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tomar nuestra venganza contra él, en lo que quieran. Pero hoy, muchos de ellos sienten y dicen, wow, qué bueno vos te rayaste, cómo estás de bien. Dios ha hecho, ven, al final yo no salí avergonzado. ¿Por qué? Porque he creído en el Señor. Porque me acerqué en realidad y he entendido esto que Dios puso en nuestros corazones. Es necesario que todo el que se le acerca a Dios crea que le hay. Porque si no, dice, sin fe es imposible agradarlo a Él. ¿Sí? Nosotros no necesitamos ver físicamente a Dios para creerle. ¿Ven? Pues el Señor Jesús mismo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Segunda de Corintios 5:7. Porque no andamos por fe, porque no andamos, porque por fe andamos, no por vista. No sé, nosotros no necesitamos ver al Señor físicamente para poder creer y para vivir una vida donde no vamos a ser avergonzados. De verdad, tenemos que quitar esa actitud de nuestro corazón porque, miren, a veces nosotros no le hablamos a alguien, no nos acercamos a alguien, no le damos una palabra a alguien, no tomamos una actitud porque, ay, ¿qué van a decir? ¿Verdad? ¿Me entienden? A veces tal vez el Señor está poniendo en nuestro corazón, háblale, acércate, ¿verdad? Y se ponen ahí puro de chapulín, sí voy, ¿verdad? Sí voy, y no va. Y solo se queda ahí. Entonces, ¿por qué? Es que me da pena. O sea, que ya se siente que va a ser avergonzado. Pero si uno lleva la palabra, habla la palabra, tranquilo, pues, ven. No va a ser avergonzado, aunque otros lo miren a uno así como marciano, ¿no? ¿Sí? La gente lo mira a uno. Yo estuve hoy casualmente en 2 velorios. Uno al que iba y otro que me topé, que ahí estaba, se había muerto la mamá de unos amigos. Y como yo había llegado a uno y no había llegado el cadáver de ese uno, me moví a otro lado y que si él me vio y me saludó y me dice, ¿cómo estás? Y, bien, y yo lo saludé, donde lo saludé, leo ahí un cartelito el nombre de su mamá en una capilla. Y pues, ¿qué me quedaba? ¿Verdad? Decirle la verdad. Dije, mira, yo no vine por usted, ni siquiera sabía que había muerto tu mamá, ¿va? Vine por allá, pero qué bueno que estoy aquí. Entonces, la palabra. Y de ahí me fui a otro lado, la palabra. ¿Me entienden? Y aunque se le quedan viendo a uno así, ¿verdad? Así que ¿qué habla, verdad? Porque dice que Dios es tan amoroso que el Señor dice, estos no han muerto. El Señor dice, los que duermen. Miren que hay una gran diferencia en esas dos figuras. ¿Sí? En el corazón de uno, cómo es una figura de muerte y cómo es una figura de alguien que duerme. Ven, el dormir es una figura así, bien amorosa. ¿No ha visto uno dormir a los de uno así, echándose el cuaque, de la baba, de la cuaca que están echando? Esa es tranquilidad, paz y tal. Pues si el Señor dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero, dice. ¿Acaso dice los que murieron? Claro, habla la palabra de morir espiritualmente a muchas cosas, pero cuando habla de lo físico dice a dormir el alma. Eso es lo que dice la palabra. Entonces se le quedan viendo a uno así como que,
¿verdad? Porque suavecito si quieren, para que no sientan, porque les cuesta un poco, porque en ese momento algo les tiene que llegar a su corazón que ellos mismos se crean a veces para poderse consolar ellos mismos. Entonces algunos, hoy una de ellas que su mamá había muerto, me dice, es que fíjate que mi mamá no conoció a su mamá. Ella tenía 2 años cuando murió su mamá. Ah, wow, le digo yo, qué duro haber sido. Pues la señora salió adelante y todo, y falleció ahora que tenía 73 años. Entonces yo lo primero que pienso, dice, es, ay, dichosa mi mamá. Ahora sí ya conoció a su mamá, está platicando con ella. Y le ha de estar contando, mira, ay, que no sé qué. Fíjense que en eso se está consolando. Ir contra eso, alguien que está dolido porque falleció su mamá, no es tan fácil. ¿Me entienden? Lo pueden sacar a uno a sartenazos de ahí. Entonces hay que empezar a hablar la palabra como es, así, ¿verdad? Pero mira, tu mamá está durmiendo en Cristo, porque Dios, sí, entonces la palabra, ¿me entienden? Pero hay que pedirle al Señor que Él le pueda traer paz a su corazón, porque la creencia es esto, cuando uno habla de eso se le quedan viendo así como que, ¿y este qué va? Y como mucha gente a veces, perdón, a veces gente cristiana, para quedar bien con los demás, ay, tan lindo, ya se fue con el Señor, dice. Perdón, pero nosotros debemos de decirle la verdad a las personas cuando hablamos con ellos y decirles perdón. La palabra del Señor dice que duermen, ¿sí? Si no, miren las caras que recibí cuando prediqué el día que falleció mi mamá. No crean que no habían carotas, unos se hacían para allá, otros se hacían para acá, otros de lado, otros hacían colocho, pero estaban molestos un montón, porque yo dije que mi mamá estaba descansando y está esperando la venida del Señor Jesucristo. Así es. Para mí, si alguien me puede demostrar, diría el pastor Felipe, aquí fuera de la palabra que no es así, que me lo demuestre. Pero el Señor dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. No ha habido resurrección, no ha habido rapto. Entonces siguen durmiendo en Cristo. Tal vez a nosotros nos toque dormir en Cristo o nos toque estar vivos, pero si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, dice ahí, pero está hablando siempre de lo espiritual, para Él morimos. Ven, esa es la fe que el Señor quiere poner en nuestros corazones. Al que creyere en Él, dice, no le será avergonzado. El que creyere en el Señor no va a ser avergonzado. Entonces yo tengo que reforzar mi corazón. Son de esos remas que estábamos hablando el domingo, ¿verdad? Que debe de quedar aquí adentro y decir, bueno, no importa lo que pase, la gente me puede decir lo que quiera, pero yo no voy a ser avergonzado. Si estoy basado en la palabra. Ahora si comienzo a hablar marcianadas, olvídense. Porque lamentablemente a veces algunos cristianos, para quererle hacer sentir algo a alguien o querer enseñarle algo, le mienten. Le cuentan una de vaqueros, ¿no? Y en realidad Dios no va a respaldar una mentira. Lo que les decía, ¿verdad? Ahí llego a la fiesta y no va. Se está mintiendo. Entonces los demás van a decir, este cristianito sí, mentirosazo, mucha. ¿Y a quién representamos nosotros? Cuando nos dicen cristianos, ¿a quién estamos representando? Y si estamos mintiendo, entonces ¿qué? ¿Qué es Cristo? ¿A quién seguimos? Vean que la palabra decía hoy, ¿en quién has creído? ¿Sí? La alabanza decía, le seguiré. Decía esa alabanza hoy, ¿verdad? La canto. No, porque Silvia no me deja. Bueno, vamos a cantar más así platicadita, ¿verdad? Entonces, cuando se manifiesta esa fe del Señor en nosotros, Él nos guía, ¿me entienden? Él nos lleva, Él de verdad va ahí como empujaditos, ¿verdad? Y nos va abriendo el espacio para que nuestra fe permita que no seamos avergonzados, ¿verdad? Otra cosa es, aquí tengo un ejemplo. Noé el Señor le pidió que construyera un arca. Ahora hablemos. En ese tiempo, y eso se puede comprobar históricamente, eso no es que sea solo por decir algo, dijo él, sino que en realidad,
En ese tiempo, ¿dónde había un arca? Sí, podía ir a consultar a internet o googlearla, diríamos nosotros, ¿verdad? O un WhatsApp ahí. Muchas me pueden mandar un modelito de un arca. ¿Dónde había un arca ahí? Si ahí ni llovía. Saben que en esa área no llovía, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿quién necesitaba ahí? Pero ni un kayash. Y el Señor le dice, construye un arca. ¿Y qué hizo Noé? Construyó un arca. ¿Qué les parece? ¿Le creyó al Señor o no? Y fue avergonzado a pesar de que todos aquellos pasaban y, viejo loco, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué te pasa? ¿Y eso que haces ahí, verdad? Ay, ¿se imaginan 100 años de estarle gritando tantas cosas a Noé? Y él seguía creyéndole al Señor, ¿verdad? Seguía poniendo otro trozo de madera, ¿verdad? ¿Qué era lo que usaban ahí? Calafateando, decía, ¿verdad? ¿Qué era lo que echaban ahí? Como un chapopote, ¿verdad? Para que se fuera pegando. Sí, es que así era, de ahí sacaban, ¿verdad? Y como su goma, ¿verdad? Iban poniendo, ¿verdad? ¿Se imaginan? 100 años. Y nosotros a veces no aguantamos a alguien ni 5 minutos. ¡Oh, ya me cansó! Dice. Ah, imagínense. Y Noé, 100 años. Y algo un poquito más. Y le creyó al Señor. Y nosotros a veces no aguantamos ni el puyoncito del alfilero. Puye a alguien con alfiler a ver qué le sale de ahí adentro. Entonces, la fe. Nadie dijo que todo el camino en el Señor es de color de rosas. Nadie dijo que todos los hermanitos son santos. Dios nos llama santos porque Jesús nos santificó, pero que lo seamos es otra cosa. Venga, y a veces no aguantamos al hermanito así, pero si pudiera ser cuerpo espín y sacar espinas, para que no se acerque el cuate, ¿va? Podría hacerlo, ¿verdad? Noé, por fe, Noé. Hasta suena en verso, ¿no? Noé por fe, Noé. No, pero ve, Noé. Miren qué tremendos ejemplos que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a enseñar. Va, está bueno, pues. Preparar maletas y a caminar. ¿Quién de nosotros haría eso hoy? ¿Quién, si Dios le dijera eso? Saldría de su casa, ¿verdad? Un rimero de frijoles, ahí panes con frijol para empezar a caminar. Los chuchitos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los de frijol que tienen un frijol? Los tamalitos de viaje, chepes, ¿ves? Un tanaste de chepes ahí para el viaje. Ven, esa es la fe. También para vivir así hay que creerle al Señor con el corazón, ¿verdad? Ahí es donde hay que guardar la palabra. ¿Se acuerdan? El domingo vimos Proverbios 4, 20 y 21, ¿verdad? Sí, dice, hijo mío, estén atentos tus oídos a mis palabras, ¿verdad? A mis razones, dice ahí, y a mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón, ¿verdad? Y luego dice el 22, porque son vida para el que los haya y salud para todo su cuerpo. Y el 23 dice, por sobre toda cosa guarda tu corazón. Ahí está. Ven, si yo camino en el Señor, si yo le creo a Él, le tengo que creer con el corazón. Si no le creo con el corazón, perdonen, con la mente no se puede. Por eso es que nos chocamos un montón de veces, porque yo pensé, ¿saben qué se dice? Así es. Miren, mi suegro, cuando yo lo conocí, fue una circunstancia bien tremenda, ¿verdad? Ya se rió doña Tita, ¿ven? Ya sabe, va. Pero sí me dijo algo un día que platicamos y me dijo, mire Estuardo, le voy a decir algo, me dijo, esa vez, sí. Tenga cuidado con los cristianos, me dijo. No son lo que parecen. Y él era pastor. ¿Qué les parece?
me echó una buena advertencia, porque en realidad a veces hacemos cosas nosotros o nos hacen, y tenemos que aprender a creerle al Señor de corazón, que Él dijo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien. Ven, dice, hemos aprendido en el camino, ¿verdad? El hierro con el hierro se aguza, dice, ¿verdad? Diríamos en buen chapín, echan chispas, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que vivir. Pero si yo de corazón le creí al Señor, si yo guardé su palabra, voy a saber que eso va a pasar y que lo que me queda es que me quede en mi corazón. Si tengo la palabra metida ahí, si es un rema de mi vida, si estoy convencido, si este corazón está lleno de la palabra y me choco con alguien que es mi hermano cristiano, nacido de nuevo, renovado y todo lo que quieran decirle, ¿qué me queda? Amarlo y perdonarlo, ¿ven? Ahí está. Si creo en el corazón, si no, con mi mente comienzo a dar vueltas, ¿verdad? O comienzo a buscar quién me cree a mí y quién me apoye, ¿verdad? Sí, River, Boca, van ahí, ¿verdad? Y entonces se apedrean. Es terrible, ¿verdad? Pero es con el corazón, pues guarda mis palabras en medio de tu corazón. Y eso es lo que tiene que fluir, mucha. Cuando nosotros queremos en realidad creerle al Señor, tiene que fluir lo que está aquí adentro. Si yo metí esas palabras en mi corazón, jamás voy a ser avergonzado. ¿Sí? Ni me voy a sentir avergonzado. Proverbios 3:5. Han oído a Silvia decir tantas veces esto ahí, aquí en el altar, ¿verdad? Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? O sea que si tengo un problema, yo le digo, te perdono, hermano. Y aunque el otro día, este es bien menso, le voy a volver a hacer lo mismo y van a ver. Y me vuelve a decir, te perdono, hermano. Y un día me va a preguntar, ¿y hasta cuántas veces me vas a perdonar? 70 veces 7, dice el Señor. ¿Sí? Y como no dice ahí si son multiplicados o elevados a la potencia, ¿va? Uno no sabe qué dice, ahí solo dice 70 veces 7, ¿va? ¿Sí? O pongo 7, 70 veces. Y esa es la cantidad que tengo que perdonar. ¿Cuántas serían? Pero ven, ese si está en medio de mi corazón, perdónenme, no me fío de mi propia prudencia, porque en mi propia prudencia perdono, pero no olvido. Ahí sí la cosa se pone más difícil. Pero en el Señor dice, fíate de Jehová, y tan chulo dice el Señor, de todo tu corazón. Eso se necesita en realidad para no ser avergonzados. Si como digo, aunque la gente diga lo que quieran, yo no voy a ser avergonzado, porque el Señor dijo, el que creyere en Él no será avergonzado. Y cree de todo tu corazón. Mateo, mejor voy a ver primero el Salmo, porque está aquí más cerquita, dijo aquel. Salmo 24, y después voy a ir a Mateo. Y me voy a apurar porque ya me está poniendo allá arriba. Solo a Álvaro si no le puso. Otra vez. Me vuelvo a quejar. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, dice. Pero dice que Dios le dé a uno conforme, dice, al deseo de su corazón. Como dice el Salmo 37:4. ¿Sí? Que nosotros nos confiemos en el Señor, dice, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios, dice el 37:4. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, ¿conforme a qué van a ser mis peticiones?
Entonces, el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. Dice, ustedes no saben ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo les va a enseñar con gemidos indecibles. ¿Ve? En medio del corazón. Jesús hablando en Mateo 15:4. 15:8, perdón. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 15:8. Solo de puros labios. Casaca diríamos nosotros, ¿no? Como dicen otros por ahí. Ojalá que lo vea en internet entiendan. Tushti. ¿Verdad? No es así que dicen, pues. Solo bla, 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 ¿verdad? Y nada de ópera, dicen otros. Bueno, así es. Entonces, solo de puros labios, pero nada de corazón. Y el Señor quiere que nosotros de corazón, ¿para qué? Para que no seamos avergonzados. Porque cuando solo es de labios, tarde o temprano, vamos a salir avergonzados. Bien avergonzados. Ven, pero Dios no quiere que nos avergoncemos. Entonces dice, con tu corazón, fíate del Señor tu Dios, con todo tu corazón. ¿Sí? Y otra cosa es también someterse a Él. Eso es algo que no va a permitir que nosotros seamos avergonzados, porque someternos al Señor es creerle en Él. Es casi lo que decíamos allá, ¿verdad? El que se acerca a Él cree que le hay. Yo me someto a las cosas del Señor. En Mateo 26, 39 al 42 está cuando Jesús está en Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se somete a Él. Se somete a la voluntad de Dios. Miren pues, tiene algo precioso ahí. Jesús da a conocer lo que Él siente, que a Dios le agrada en realidad que yo vaya y le dé mi punto de vista, ¿sí? O lo que yo creo o siento. Eso no está mal. El asunto es que no hay exigencia de parte nuestro para que eso se dé. Yo voy y le digo al Señor, mira Señor, yo quisiera esto. Que esta copa, dice, mejor si pasa adelante. Esa copa amarga, mejor si pasa delante de mí, mas hágase conforme a tu voluntad. Ven, ese sometimiento. Entonces, si la voluntad de Dios, que es la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta, cuando se haga la voluntad de Él, aunque no sea como yo quiero, ¿qué va a ser? Buena, va a ser agradable, va a ser sobre todo perfecta. Entonces yo me someto a esa voluntad y no voy a ser avergonzado. La gente puede hacer lo que quiera, pero Dios no me va a avergonzar, ¿verdad? Dios dijo, hace esto. Pues dijo Noé y empezó a poner el piso. ¿Ven? Y al final no fue avergonzado. ¿Quiénes fueron avergonzados? Después de 120 años, ¿quiénes fueron avergonzados? ¿Sí? ¿Se imaginan la gente tocando ahí en la puerta del arca? Al principio tal vez no, cuando comenzó a llover, más así, nada, ya se va a quitar, pasadita en nube. Y pasó la nube sobre ellos. ¿Se imaginan qué vergüenza han de haber sentido muchos? Sí, tal vez algunos en algún momento decían, no, si hay que ir vos, a mí se me hace que eso se me hace que va a pasar vos, ¿verdad? ¿Se imaginan cuántas mujeres le dijeron al marido, ya viste que te lo dije? Y seguía lloviendo. Y seguía lloviendo. ¿Se imaginan la vergüenza que tuvieron ellos? Que como decía Jeremías, ¿verdad? Perpetua, que nunca será olvidada. Y ven, nunca fue olvidada.
Hasta hoy hemos hablado nosotros, y cuántos antes de nosotros y cuántos después de nosotros van a hablar de esa vergüenza que tuvo que sufrir la humanidad por no hacerle caso a Dios, ¿verdad? Todavía con oportunidad, ¿verdad? Sí. Todavía Noé así como que arrepiéntanse, vénganse, va a pasar un diluvio, ¿verdad? Y aquí sacaban sus letreros de ja, 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 ¿verdad? Sí, no creían. Bueno, someterse a la voluntad del Señor también nos ayuda a que no seamos avergonzados, ¿verdad? ¿Sí? Y así no pedimos conforme, les decía, a la exigencia nuestra. Porque cuando es exigencia nuestra, lo que dice Santiago, pedís y no recibís. Ven, porque es que yo no le estoy pidiendo al Señor, le estoy exigiendo, ¿verdad? Ven, sí, yo me río a veces que siento que uno llega con el delantal ahí puesto. Yo le van a hacer al Señor un gran delantal ahí, ¿verdad? Vengo a hablar contigo, Señor. ¡Ja! Dios mío, tremendo, porque le vamos a exigir al Señor. Entonces no recibimos, porque pedimos mal, ¿ven? No es que Dios no nos quiera dar, si Él mismo dijo, pide y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ven? O sea que Dios sí nos quiere dar, pero tampoco nos va a dar de esa manera, pues. Tenemos nosotros que estar sometidos a Él. Juan 5:30. Unos dos más y ya me voy hoy. Y no solo no me dejaron cantar, sino que ahora también están sacando el predica. Juan 5:30 dice: testigos de Cristo, dice ahí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A ver, Jesús tenía sabiduría, pero se sometía a la sabiduría del Padre. Ven que se dice, miren, nada lo hago por mí mismo. Y tenía sabiduría, o no tenía sabiduría Jesús como hombre. Sí tenía sabiduría, tenía bastante sabiduría, gran sabiduría, ¿verdad? Pero se sometía a la voluntad de Dios. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es someterse. Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ven, temor, pero no es miedo al Señor, es temor, ¿verdad? Es reverente lo que uno hace delante de Él. Y aquí dice la palabra, ven, que el que hace la voluntad de Él, a ese oye. Entonces nosotros no vamos a ser avergonzados, porque el Señor está obrando y nosotros nos estamos sometiendo, estamos teniendo fe, ¿sí? Estamos creyendo con el corazón y nos estamos sometiendo a su voluntad. Segunda de Corintios 8:2 dice: creo que me quedé en primera, ¿no? Segunda de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia, no voy a hacer ese texto, mucha perdón, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, no, perdón, no sé cuál es el texto, no me recuerdo ahorita. Segunda de Corintios 8:2, pero entonces someterse a la voluntad de Dios es en realidad lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener fe también es lo que necesitamos, y creerlo con nuestro corazón también es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que
no seamos avergonzados, ¿verdad? Para que esa palabra que venía desde una profecía de Isaías y que la repiten en Romanos y que la repiten en Corintios, ¿verdad? Dice que el que en él creyere no será avergonzado, ¿verdad? O el que creyere en él no será avergonzado. Dios no quiere que seamos avergonzados, sino que seamos victoriosos en él. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.